Ok, perfecto. Vamos a empezar. La primera ponencia la va a dar el profesor Carlos Prado Romero. El título de la ponencia es Evaluación psicológica en la vida cotidiana. Una breve reseña curricular del profesor es que trabaja en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, es profesor de asignatura, estudió la licenciatura en psicología en esta misma facultad, ha colaborado en el grupo de investigación de enfermedades crónicas, apoyando en diversas investigaciones, las cuales se han presentado en congresos a nivel nacional e internacional. Ha publicado en revistas especializadas nacionales e internacionales con factor de impacto Q1, Q3. Ha participado como voluntario en la Federación de Hemofilia de la República Mexicana. Actualmente es egresado del programa de maestría y doctorado de la UNAM con beca de CONACYT y es candidato al grado de doctor en psicología y salud. Doctor, candidato a doctor, adelante. Gracias, doctora. Pues bueno, primero que nada, darle las gracias al Consejo Mexicano de Psicología justamente por el espacio y como lo comentaba, pues justo para hablar acerca de estos temas que nosotros consideramos que son fundamentales para la práctica cotidiana del psicólogo, tanto como para la población general. Y justamente es el tema que nos gustaría abordar el día de hoy, ¿no? El tema de la ponencia es evaluación psicológica en la vida cotidiana y pues vamos a partir, ¿no? de una premisa fundamental y es que la medición como tal, la capacidad que nosotros tenemos para poder evaluar es el punto de partida para cualquier ciencia, ¿vale? Y eso es fundamental porque esto nos va a dar diferentes perspectivas acerca de la práctica que nosotros tenemos como psicólogos en en el día a día de nuestra actividad. Hay una frase que a mí me encanta que cada vez que tengo la oportunidad de comentarla, pues lo hago y sobre todo es uno de los puntos que siempre me gusta dejar como bien claro a todos mis estudiantes, ¿no? Y es que justamente, si algo existe, debe de existir en alguna cantidad, ¿vale? Y eso es algo fundamental, ¿vale? Porque nosotros como psicólogos constantemente nos enfrentamos a realizar evaluaciones de cuestiones o de cosas, de fenómenos que, que no tienen una representación física como tal, ¿vale? Y eso es algo bien importante. Y para esto, pues me gustaría poner un ejemplo, ¿va? Aquí es donde animo a todo aquel que quiera participar justo a poner en el chat, ¿no? Para que respondamos al siguiente ejemplo, ¿va? Me gustaría que comentáramos, imaginémonos todos que tenemos un auto, ¿vale? Todo el mundo sabe que existen los autos, ¿ok? Imagínense su auto el propio, el de alguien de su familia y demás, ¿vale? Em, de ese auto, nosotros podríamos realizar mediciones. ¿Qué cosas podríamos medir de este automóvil? Pensémoslo desde diferentes perspectivas. Igual, si ustedes gustan contribuir en el chat, pues ahí se puede realizar, ¿vale? En este sentido, por ejemplo, efectivamente, cuántas personas caben en el auto, el consumo de gasolina del auto, su altura, el peso, ¿vale? Dado que nosotros podemos hacer mediciones en el auto y dado que podemos interactuar físicamente con el auto, la velocidad a la que alcanza, ¿no? Largo, ancho, número de llantas, el auto existe, ¿vale? El auto lo podemos tocar, es un objeto físico palpable, ¿ok? Y esto es bien importante, ¿vale? Entonces, ¿de este auto podemos realizar mediciones? Sí, efectivamente, ¿vale? Podemos medir qué tan largo, qué tan ancho, qué tan alto, cuánta velocidad alcanza, el número de cilindros que tiene el motor, los centímetros cúbicos, ¿no? Es más, incluso podríamos realizar una evaluación acerca del tipo de vehículo, ¿no? Si es un vehículo deportivo, la depreciación por año, ¿no? Que comenta el doctor José. Estos puntos son bien importantes. ¿Alguien dudaría o sería capaz de dudar que existe este automóvil? Yo creo que no, ¿vale? Desde el momento en el que podemos interactuar con un objeto,
podemos realizarle mediciones, podemos saber que ahí está. Ahora, ¿qué es lo que pasa precisamente con las variables de naturaleza psicológica? Todos nosotros aquí sabemos, porque ya sea que lo hayamos experimentado en algún momento o que hayamos leído al respecto, que existe un fenómeno que se denomina estrés, por ejemplo, pero el estrés no es un objeto físico. El estrés no lo podemos tocar, no puedes agarrar, invitarle unas cervezas al estrés, no puedes salir con él, no lo puedes abrazar, ¿vale? El estrés, todos sabemos que existe, pero realmente como objeto físico no es algo palpable, por decirlo de alguna forma. Ahora, recordando justamente la frase que hacía Thorndike, si algo existe, tiene que existir en alguna cantidad, por lo tanto tiene que poder ser medible, ¿vale? A partir de estos elementos, por ejemplo, nosotros ya podemos ir dejando claro dos elementos fundamentales. Punto número uno, existen objetos que son medibles a partir de cuestiones puramente observables, porque el objeto ahí está, ¿vale? Y hay otros fenómenos que son de naturaleza quizás más hipotética, ¿vale? Nosotros podemos conocer de su existencia o podemos acercarnos a su existencia a partir de mediciones eh, indirectas, ¿vale? Entonces, dado estos elementos, nosotros, ¿qué podemos decir? ¿Qué medimos en psicología? En psicología, realmente, lo que nosotros estamos haciendo es medir constructos hipotéticos, ¿vale? Nadie en un entorno real jamás ha visto una ansiedad, una depresión, un bienestar psicológico o un rendimiento, ¿va? En estado natural como tal no son elementos fehacientes, pero sabemos de su existencia a través de sus manifestaciones en la conducta que tienen las personas. Y eso es un elemento de naturaleza bellísima, porque no solamente sucede en la psicología, también en la física, ¿no? Por ejemplo, la gravedad como tal no la podemos ver, pero la podemos experimentar, ¿vale? Y la gravedad se puede medir, 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Lo mismo pasa con la depresión, ansiedad, estrés, bienestar, burnout, etcétera, ¿vale? Nosotros nos vamos a poder acercar a estos constructos hipotéticos a partir de evaluaciones inferenciales. Nosotros inferimos que existen estos fenómenos porque hay conductas, hay pensamientos, hay elementos que manifiestan las personas y que nos pueden acercar a estos fenómenos. Por ejemplo, cuando pensamos en estrés, nosotros podríamos comenzar a delimitar rápidamente que existe una respuesta de naturaleza fisiológica, una respuesta cognitiva y una respuesta comportamental, ¿vale? Y a partir de la evaluación de estos tres elementos, nosotros podemos decir que efectivamente existe este fenómeno llamado estrés y así cualquier otro fenómeno en psicología, ¿vale? Luego entonces, nosotros nos tendríamos que comenzar a preguntar, ok, entonces, ¿qué es medir? ¿Vale? Medición en términos muy generales consiste en el proceso a través del cual nosotros asignamos números a fenómenos o cosas para delimitar magnitudes, ¿ok? Eh, Realmente este proceso de medición va a depender muchísimo de la herramienta que nosotros estemos utilizando. Todas las herramientas de medición que se ocupen en psicología tienen que cubrir con características mínimas indispensables que hablen acerca de la calidad de las mediciones que están ofreciendo estas herramientas, ¿vale? ¿Cuáles son estos elementos? Principalmente son dos, que son los elementos de calidad psicométrica, tanto la validez como la confiabilidad, ¿vale? Recordemos todos que validez representa justamente que todas las evaluaciones que nosotros estemos realizando realmente se refieran al fenómeno que nosotros estamos evaluando. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque cuando yo hago una evaluación de un objeto físico, yo sé que el objeto físico existe y ahí está, ¿vale? Pero yo cómo puedo saber que realmente lo que estoy evaluando es depresión y no tristeza, por ejemplo. Yo cómo puedo saber que realmente estoy evaluando inteligencia y no memoria, por ejemplo, que son fenómenos
distintos, ¿no? Eso es justamente uno de los puntos importantes y centrales de lo que tiene que ver justamente con la psicometría, ¿no? Eso es uno de los elementos. Por otra parte, tenemos lo que sería la confiabilidad, que habla acerca de qué tan precisas son mis mediciones. Em, con objetos físicos, todos sabemos que las mediciones pueden variar, ¿vale? Porque depende de quién esté usando la herramienta de medición. Podemos variar quizás en decimales, ¿no? La medición que realiza una persona con otra persona, ¿no? Pero cuando el objeto no lo puedo ver, esas mediciones todavía se complican un poco más. Por eso es tan importante hablar acerca del fenómeno de la medición, porque en la medición entran elementos matemáticos, teóricos, metodológicos, que van a tener un impacto tanto en la práctica profesional que tienen los psicólogos, como en el rol que juegan estas mediciones con las prácticas que nosotros tenemos en sociedad. ¿Ok? Por ejemplo, la evaluación de estos fenómenos es importante porque nos permite tomar decisiones, ¿ok? Una frase que en algún momento nos dijo una profesora en el doctorado es que la medición justamente es el corazón de la ciencia, ¿va? Si algo existe, tiene que existir en alguna cantidad. Entonces, toda la evaluación de estos fenómenos nos va a permitir tomar decisiones informadas en todas las áreas de la psicología, ¿vale? Por mencionar algunas, tenemos el área de la educación, ¿no? De forma rápida, lo que se me puede ocurrir es justamente cuando nosotros tenemos algunos estudiantes que tienen algunos problemas de aprendizaje, la identificación de estas barreras al aprendizaje va a ser fundamental para diseñar programas especializados, ¿no? De intervención. En el área de la salud, nosotros podríamos justamente estar hablando acerca de la evaluación de la calidad de vida que pueden tener pacientes hospitalizados, ¿no? La adherencia al tratamiento que tienen, el compromiso voluntario de seguir las instrucciones del personal sanitario, por mencionar algunos. De la misma forma, también podemos realizar orientación, ¿no? A partir de estas mediciones. Muchos de nosotros probablemente antes de decidir estudiar alguna carrera universitaria, muy probablemente acudimos o en nuestras instituciones se nos facilitó algún instrumento que hablaba acerca justamente de nuestros intereses vocacionales, ¿no? Y eso nos ayudó a tomar una decisión, ¿vale? Al menos informada, ¿no? Digo, ya en el camino, pues pudimos haber visto si era una buena o una mala decisión, ¿no? De la misma forma, en algún aspecto jurídico, por ejemplo, hay países en los que el hecho de tener un nivel de inteligencia inferior a un nivel específico puede hacer la diferencia entre ser imputable o inimputable de un delito, ¿no? Es decir, tu capacidad cognitiva da como para poder planear algún delito y puede ser la diferencia entre una pena capital o una pena privativa de la libertad, ¿no? Por ejemplo, a nivel social, nuestra interacción social también puede estar eh, eh, implicada, ¿no? A partir de estas mediciones. Cuando nosotros hacemos evaluaciones de habilidades sociales, ¿vale? Socialización, adaptación al contexto escolar, adaptación al contexto hospitalario, ¿va? Y finalmente en la práctica clínica, ¿no? Que sería como un elemento también bastante recurrente en la práctica de los psicólogos cuando nosotros hacemos evaluaciones para justamente tener una estimación puntual de niveles de depresión, ansiedad, estrés, duelo, etcétera, ¿vale? Por lo tanto, a partir de estas mediciones se pueden desarrollar programas de intervención específica, ¿va? Ahora, no únicamente estas mediciones le van a ser competencia del profesional en psicología. Principalmente cuando nosotros pensamos en quiénes son las personas que tienen que tener interés justamente por todos estos procesos de medición, generalmente nosotros pensamos en tres tipos. En primer lugar, están los investigadores. Como lo habíamos comentado, si no hay mediciones con una buena calidad, no se puede tomar en serio la investigación, por ejemplo, ¿vale? El corazón de la ciencia es la medición,
¿ok? Incluso hay un gran número de investigadores, en esta mesa están reunidos algunos de ellos, que gran parte de sus líneas de investigación están centradas en desarrollar nuevas escalas, nuevas formas de evaluar fenómenos, ¿no? En psicología, que como hemos visto, pues puede llegar a resultar bastante complejo, ¿no? Entonces, la investigación es uno de estos elementos. Los profesionales, por supuesto que también son personas que están involucradas en este proceso, porque justamente ellos son los que tienen que realizar la aplicación de todas estas herramientas y no únicamente estamos hablando o nos estamos centrando de instrumentos de lápiz y papel, ¿no? Herramientas psicométricas, cuestionarios. Hay múltiples formas de realizar mediciones en psicología, ¿vale? Por una parte tenemos los instrumentos psicométricos, ¿no? Pero por otra parte también tenemos los registros observacionales, tenemos registros anecdóticos, tenemos incluso la entrevista como una herramienta de evaluación psicológica. Y todos estos profesionales tienen que estar capacitados para poder realizar interpretaciones correctas de todas estas herramientas, ¿vale? Y finalmente tenemos lo que se conoce como público general, ¿vale? Y sobre todo ellos, ¿por qué? Porque estas personas van a ser, van a ser aquellas que justamente en conjunto quizás con un psicólogo, ¿vale? Van a tomar decisiones que van a impactar en su vida, ¿vale? Desde el momento en el que quiero pensar en un proceso de selección de personal, se decanta por un profesional u otro profesional, ¿no? ¿A quién le vamos a dar el trabajo? Eh, una de las preguntas o una de las cuestiones que generalmente se repite mucho en la vida cotidiana es solicitar un empleo, tener todas las credenciales como para poder cubrir con una vacante y un gran porcentaje de la población no entran a esa vacante justamente ¿por qué? Por culpa del psicométrico, ¿no? O al menos es una constante que me ha tocado escuchar. Y aquí el problema no es ni de la herramienta, ni del psicólogo, etcétera, ¿vale? Es sobre cómo la interpretación de esos datos está teniendo un efecto en la vida de las personas. De la misma forma, un proceso de selección para entrar a una universidad, a un posgrado, ¿no? Una evaluación de conocimientos también es una medición psicológica en buena parte porque estamos evaluando justamente un atributo, una variable latente, que es el conocimiento, ¿no? Ya sea un examen de metodología de la investigación, un examen de lectura en inglés, etcétera, ¿va? Todas estas personas su vida va a tener implicaciones de por medio debido a una evaluación psicológica y por lo tanto esto es fundamental. ¿Por qué? Porque una mala interpretación de los datos puede generar graves daños, ¿ok? Desde el momento en el que puede ser la diferencia entre una pena de muerte o no, en un contexto, digamos, más cercano, podríamos estar pensando en la diferencia de que a un niño, a un infante, se le den un esquema farmacológico, ¿no? Ante un posible TDA, ¿no? Por ejemplo, o demás aspectos, ¿vale? Bueno, esta es como la reflexión con la que me quería quedar al final. Una mala interpretación de los daños puede generar, una mala interpretación de los datos puede generar graves daños. Y, pues bueno, por mi parte ha sido todo. Muchas gracias. Y ya. Doctora, por favor. Muy bien, muchas gracias, profesor Prado. Bueno, Marco, hacemos aquí el corte para empezar con la otra.